Bueno, vamos a tener, como todos los miércoles, el quién es quién en las mentiras de la semana. No está de más repetir que es una pequeña muestra porque es un bombardeo de mentiras. Los medios de información son medios de manipulación, con honrosas excepciones, ¿no? Sí hay medios que actúan con ética y cumplen con informar de manera objetiva, actúan profesionalmente. Pero los medios más famosos y con más poder, sobre todo económico, y antes también con mucho poder político, se han dedicado por entero a la mentira, porque se sienten afectados en sus intereses, sus privilegios. Ellos formaban parte de la oligarquía que tenía tomado el gobierno para su propio provecho. Entonces ahora están muy enojados y se dedican a atacarnos con sus voceros y con sus medios, ¿no?, de manipulación. No se puede llamar de otra manera. Es muy interesante, ¿no?, porque demuestra que estamos viviendo tiempos nuevos. Antes se dedicaban a quemarle incienso al presidente en turno. Eran como vasallos. La consigna era obedecer y callar. Y ahora de repente se rebelan y se vuelven opositores. Algo está pasando, ¿no? O como dirían en mi tierra, en mi agua, por algo será. Entonces vamos a ver el siguiente. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. También a todos los que nos ven a través de las redes sociales del Gobierno de México. Esta es la sección ¿Quién es quién? En las mentiras de la semana. Y hoy es 20 de septiembre del año 2023. Vamos a iniciar con la tarea que nos dejó el presidente esta semana. Y vamos a empezar con una nota de Reforma y El Norte, porque ellos mintieron para descalificar la puesta en marcha de la primera parte del acueducto El Cuchillo 2 para llevar agua a Monterrey. 3 portadas de Reforma y El Norte con la misma mentira. Según estos diarios, fue una simulación el acto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Samuel García, que puso en marcha la primera etapa del acueducto El Cuchillo 2 que llevará agua a Monterrey, Nuevo León. Reforma y El Norte aseguraron que la obra está inconclusa y que según sus fuentes consultadas, ya saben, estas anónimas, fantasmales o salidas de la pluma de un guionista de ficción. Primero decir que el acueducto El Cuchillo 2 es una gran obra de infraestructura que lleva ya un avance del 87.7%, lo que permitió poner en funcionamiento una primera etapa de operación del mismo que ha iniciado la conducción de agua que permitirá mitigar el problema de abasto de agua que afecta a la zona metropolitana de Monterrey.
Esta obra de justicia social para el norte del país, a mucha honra, han participado miles de personas y 10 empresas locales bajo la dirección técnica de la Conagua y de Agua y Drenaje de Monterrey, y que cuenta con la gerencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. El pasado 13 de septiembre, en la planta de bombeo 0, una vez que se activó el mecanismo del equipo de bombeo, empezó a fluir el agua a través de la línea de conducción, que ya está concluida y que llevará hasta la potabilizadora San Roque. Una vez que se encendió el mecanismo de la planta de bombeo 0, el agua tarda de 7 a 10 días para el llenado de 90 kilómetros de longitud que tiene el acueducto. Al día de hoy es posible constatar que el 52 kilómetros de la línea ya se encuentran llenos. Pero miren, Reforma miente, El Norte miente, publican 3 portadas mintiendo, y hasta las empresas de Nuevo León que participan en la construcción del acueducto publicaron en un diario un desmentido a los periódicos. Aquí lo estamos viendo. Y bueno, vamos a pasar un video sobre la obra de Conagua, de cómo entró en operación el acueducto y bueno, ya, para terminar de desmentir a Reforma y El Norte. Con el objetivo de atender la reducción de abasto de agua potable por el bajo almacenamiento en las presas La Boca y Cerro Prieto en la zona metropolitana de Monterrey, el Gobierno de México, en coordinación con el Gobierno de Nuevo León, concluyó en tiempo récord la primera etapa del acueducto El Cuchillo 2, para suministrar en una primera fase alrededor de 1,000 litros por segundo, que al final del año llegarán a 5,000 litros por segundo. Con la valiosa participación como encargado de la gerencia del proyecto de la Secretaría de la Defensa Nacional, se puso en operación la primera etapa de la obra el pasado 13 de septiembre, donde se retiró el tapón de la obra de toma y se arrancó la planta de bombeo 0. Con ello, se inició el llenado paulatino de la tubería y sus tanques de sumergencia que, por seguridad técnica, requieren cerca de 10 días para llenarse por completo. De esa forma, se impulsó agua en 23 kilómetros hasta llegar a la planta de bombeo PB1, donde se necesitó llenar un tanque de sumergencia 1 para continuar el recorrido hasta la planta de bombeo PB2 en el kilómetro 43. Hasta las 10 de la mañana del martes 19 de septiembre, el acueducto tenía un llenado de 52 kilómetros. Se espera que esta mañana de miércoles el agua comience a llegar a la planta de bombeo PB3 en el kilómetro 65, donde comenzará a impulsar el agua a la planta de bombeo PB4 en el kilómetro 79. Finalmente, se espera que el jueves el agua comience a llegar a la planta potabilizadora San Roque en el kilómetro 89.5, donde iniciará el procesamiento del agua para su inmediata integración a la red de distribución y para el uso de la población. Con la puesta en operación de esta obra se incrementará de forma inmediata el suministro para el abastecimiento de agua potable a 5.4 millones de habitantes de la zona metropolitana de Monterrey, con alrededor de 1,000 litros por segundo provenientes de la presa El Cuchillo, ubicada en el municipio de China, Nuevo León, y para compensar el volumen perdido en las presas Cerro Prieto y La Boca. El proyecto comprende un acueducto a presión con una longitud de 90 kilómetros totalmente instalados y soldados, 5 plantas de bombeo con 6 equipos de bombeo cada una, 16 estructuras de control con un tanque unidireccional, 4 tanques de sumergencia, 6 torres de oscilación y 5 cámaras de aire, múltiples cruces especiales de gran ingeniería. Al finalizar la segunda etapa, este acueducto aportará 5,000 litros por segundo adicionales a los 5,000 que actualmente suministra El Cuchillo 1. Con esta obra, el Gobierno de México refrenda su compromiso de contribuir a garantizar el derecho humano al agua de la población regiomontana, a la vez que se fortalece el desarrollo regional de nuestro país. Enhorabuena para el gobierno para el pueblo de Nuevo León y también para el gobierno que ha trabajado en conjunto con el gobierno federal encabezado por el presidente. Vamos con la siguiente. Reforma y otros medios de comunicación mienten sobre deuda pública. Miren, cuando nosotros pensamos que medios de comunicación como el diario Reforma ya no pueden caer más bajo, con encabezados tramposos y plagados de sensacionalismo y mentiras,
se siguen esmerando, se superan. El pasado 16 de septiembre, el diario Reforma publicó 8 columnas. Piden endeudamiento del doble que el Fobaproa y asegura que el gobierno de México en 2024 recurrirá a una deuda de 2.306.000.000.000 de pesos, lo cual es absolutamente falso. Se trata de una burda mentira que Reforma y otros medios como Bloomberg, Infobae, El Financiero, Eje Central, por supuesto le entró el Latinus de Loret de Mola, entre otros, difundieron esto. En el presupuesto de 2024, la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal está proponiendo un déficit de 5.4% del Producto Interno Bruto. Una cifra 72% menor a la del monto destinado al rescate de los bancos mediante el Fobaproa de 1998, que en su momento significó el 19.3% del PIB. El Fobaproa, recordemos, significó el rescate de bancos y empresas privadas con presupuesto público, incluyendo los autopréstamos ilegales de los dueños de los bancos. El Fobaproa terminará de pagarse en 2070. Así que, bueno, esto es falso, pero aprovechando las mentiras de los medios, damos a conocer que la deuda pública de México en porcentaje del PIB es una de las más bajas de América del Norte y de Latinoamérica. Lo vamos a ver aquí en la pantalla, incluso en comparación con las economías de países integrantes de la OCDE y de Asia. Nada más hay que decir, no solamente Reforma miente, los vamos a hacer enojar mucho, así que, como dice el presidente, tengan para que aprendan. Bueno, vamos con la siguiente, porque ya sabemos que Reforma, pues, no para de mentir. Ahora inventó una vez más que aumentará 10 veces el impuesto al ahorro. Esto, por supuesto, es falso. No hay que decirle a todos los que ahorran, no hay incrementos de impuestos a los ahorros. Publica Reforma. Aumenta 10 veces impuesto al ahorro y afirman que el próximo año el impuesto al ahorro se incrementará casi 10 veces al pasar de 0.15 a 1.48% debido a la necesidad de recursos que tendrá el gobierno federal. Y nada más para dejar clara la intención y la mala fe de la nota, Reforma afirma: las dificultades financieras del gobierno federal podrían terminar afectando tus finanzas personales. ¿Esto qué es? ¿Una nota o una editorialización? Juzguen ustedes. Esto que dice Reforma es falso. No habrá ningún nuevo impuesto, ni se aumentarán los que ya existen. Esto, de parte del periódico Reforma, es alarmista, tramposo y, por supuesto, una mentira. Para cerrar este capítulo sobre las mentiras del periódico Reforma, les vamos a compartir ahora la colaboración de Infodemia sobre las falsedades que publica este diario. Vamos a verlo. Reforma, el corazón de la desinformación de México. La emergencia del sistema eléctrico nacional, la quiebra y contaminación de Pemex, los contratos fantasmas del Instituto Mexicano del Seguro Social son tan solo algunas de las noticias falsas que se han publicado en las páginas impresas y digitales del diario Reforma, que se ha convertido en el corazón de la desinformación de México. 1. Falso infarto del presidente López Obrador. En abril de 2023, luego del tercer contagio de COVID-19 del presidente, desde sus espacios de opinión, trascendidos y columnas, Reforma alimentó los rumores de un falso infarto del presidente y especuló sobre las posibles consecuencias de este. 2. Falsa emergencia del sistema eléctrico nacional. El 21 de junio de 2023, desde su primera plana, Reforma acusó falsamente la entrada en emergencia del sistema eléctrico nacional. Un día después, la CFE desmintió la nota. Aseguró que cuenta con la capacidad para abastecer la demanda de 47 millones de usuarios en el país, incluso durante el verano. 3. Falsa quiebra en Pemex. Varias de las primeras planas de Reforma del mes de julio de 2023 fueron dedicadas a desinformar sobre la situación financiera de Pemex
y la falsa extensión y consecuencias de un derrame en su plataforma Ekbalam en Campeche. El 26 de julio, el director de Pemex, Octavio Romero, ofreció una conferencia de prensa para desmentir las noticias falsas contra Pemex. Aseguró que la paraestatal tuvo utilidades en 2022 por 100,000 millones de pesos y durante el primer trimestre de 2023 por 57,000 millones de pesos. El año pasado, Pemex tuvo utilidades por 100,000 millones de pesos. En el primer trimestre de este año, tuvimos utilidades por 57,000 millones de pesos. Agregó que el derrame de Ekbalam sí fue reportado a las autoridades correspondientes, contrario a lo que afirmó Reforma. Detalló que la mancha producida por el derrame de la sonda fue de 9.63 kilómetros y no 400 kilómetros cuadrados, como publicó Reforma. A pesar de la aclaración de Pemex, el diario insistió en desinformar a sus lectores sobre la extensión del derrame. 4. Falso que el IMSS otorgó 1.100 millones de pesos a empresa fantasma. El 14 de agosto, Reforma publicó que el IMSS otorgó 4 jugosos contratos por más de 1.100 millones de pesos en asignaciones directas o licitaciones para favorecer a una empresa turbia con domicilios fantasma. El Seguro Social informó que la empresa señalada dio aviso de modificación de cambio de domicilio y cuenta con inscripción ante la Dirección General de Registro Público de Comercio desde el 2006. Además de los 4 contratos mencionados, 3 fueron por concurso de licitación. Infodemia. Gracias a Infodemia por su colaboración. Aquí nada más hacer la pregunta: ¿son o no son responsables con sus audiencias, con sus lectores? Pero vamos con la siguiente. Falsa compra de un nuevo avión presidencial. Seguramente vieron esta noticia que estuvo corriendo en las redes sociales. Y bueno, en estos días hemos visto esparcirse muchas noticias falsas sobre el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2024. Legisladores de oposición han sido los más comprometidos en mentir, diciendo que hay reducciones para programas sociales, obras, educación y cultura. Ningún medio de comunicación, hay que decirlo, consigna que es un presupuesto histórico en el que se garantizan los programas sociales que alcanzan a 25 millones de familias, así como los recursos para terminar las obras en curso para salud y educación. Entre las mentiras más compartidas por medios de comunicación que sirven como la caja de resonancia de la oposición está la supuesta compra de un avión presidencial a través de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta mentira se ha usado para golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador por la presunta contradicción de vender un avión presidencial y comprar otro en el mismo año de gobierno, en su último año de gobierno. Pero esto es falso. Pero hay medios que ya sabemos que le entraron al lado sincronizado, como Latinus, La Otra Opinión, Infobae, Marca, Nación 321, El Financiero, y bueno, vimos una larga conversación en las redes sociales sobre esto. Lo que se lee en el documento difundido a través de redes sociales y medios de comunicación corresponde al pago que hace el gobierno federal por el avión comprado en el último año del expresidente Felipe Calderón. Recordemos, un regalito ahí modesto para su sucesor Enrique Peña Nieto. El contrato que realizó Calderón fue por 15 años, es decir, la deuda se saldará hasta el año 2027. Sin embargo, los 1.659 millones de pesos de la venta del avión presidencial a Tayikistán los recibió Banobras por medio del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y los cuales fueron reintegrados a la tesorería de la Federación para obras al sector salud. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional aclaró que no comprará un nuevo avión presidencial por 6.370 millones de pesos, como circuló estos días. De 2012 a la fecha, la Secretaría de la Defensa ha pagado a Banobras un total de 4.606 millones de pesos, pero aún adeuda 1.764 millones. Y según información publicada, Sedena tiene programado pagar 517 millones en 2024, 515 millones en 2025, 512 millones en 2026 y 200
18 millones de pesos en 2027. No hay nuevo avión, compra de nuevo avión presidencial. No se dejen engañar. Y bueno, ya casi estamos llegando al final de nuestra sección, pero vamos con otra sobre el desfile militar de la independencia y el ruido que hizo la derecha por la delegación rusa. Los señores León Krause, Sergio Sarmiento, Javier Lozano, Emilio Álvarez y Casa, Fernando Belauzarán y Arturo Sarucán, hasta la señora X, además de Denise Dresser y Dolly Esteves, lamentaron que países como China, Rusia, Nicaragua y Venezuela desfilaran en la conmemoración de la independencia de México el pasado 16 de septiembre. Pero las delegaciones de estos países ya han desfilado en otras ocasiones. Vamos a mostrarles cómo, pues un ejemplo. En 2010, durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, participó un contingente ruso, pero también de estos países, China, Rusia, Nicaragua y Venezuela, en el desfile del 16 de septiembre. Aquí los vemos. Entonces les preguntamos cuál es el escándalo. Su propósito es mentir, a cualquier costo, aunque sea quedando en ridículo. Y bueno, hablando del 16 de septiembre, les queremos compartir una imagen sobre la celebración que tuvo lugar en Nueva York. Vamos a ver. Que deja el país hecho pollo, pero el presidente, aunque al país en una barba, o sea, que otro presidente, ¡viva Chávez! ¡Viva León Avisario! ¡Viva la cuarta transformación! ¡Viva Juan Manuel López Obrador! ¡Viva nuestro el escudo de Sergio Guerrero! Viva México y un saludo a nuestros hermanos paisanos que siempre están pendientes de las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para finalizar ahora sí esta sección vamos a mostrar también del 16 de septiembre una muestra de cetería en el desfile donde el águila vuela sobre el zócalo y se posa sobre el brazo de un cadete militar. Vamos a ver. Por
cuanto, señor presidente. Buenos días a todos. La primera. Hombre y mujer, vamos contigo. Buen día, presidente, señorita Vilches. Carlos Montesino, Reporte Índigo. Primero que nada, preguntarle, presidente, sobre esta comunicado que emite ayer la defensa de Ovidio Guzmán, diciendo que si no se interpuso un amparo para impedir la extradición del hijo de Joaquín Guzmán fue porque fueron notificados apenas el jueves 14 por la tarde y la extradición se ejecutó el viernes 15 por la mañana. Preguntarle respecto a esta... ¿qué postura tiene su gobierno, dado que pues, fue la Secretaría de Relaciones Exteriores la que autorizó este procedimiento? Bueno, es un procedimiento, lo expliqué, que resuelve la Secretaría de Relaciones Exteriores a una solicitud del gobierno de Estados Unidos. Y en efecto, el día 13 presenta la solicitud o autoriza la extradición la Secretaría de Relaciones Exteriores el día 13, el 14 notifica a el detenido y el 15 se lleva a cabo la extradición. En el caso de los términos, el tiempo, eso lo decide la Fiscalía General de la República. Ellos pueden informar sobre este asunto. La notificación de que se autorizaba la extradición corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores y se hizo el día 13 de septiembre. El 13 se hace la solicitud, el 14 se notifica a el detenido y el día 15 se lleva a cabo la extradición. Eso es. Esta premura no podría poner en riesgo el proceso que ahora enfrenta Ovidio Guzmán, un hueco legal, por así decirlo. Eso tiene que resolverlo la Fiscalía, es la que decide sobre los términos, los plazos, pero estoy seguro que es totalmente legal, apegado a lo que establece la ley. Presidente, el día de su quinto informe, el gobernador Rubén Rocha mencionó que usted próximamente iría a inaugurar la carretera de Badiraguato. En esta situación, con este nuevo contexto, ¿todavía hay condiciones para que usted realice este viaje en próximas fechas? Claro que sí, nada más que pues hay que ver la agenda, porque este fin de semana voy al Tren Maya, el próximo voy a hacer una gira por el Estado de México, ya lo informé aquí, y luego la siguiente semana, porque voy cada 15 días, regreso al Tren Maya. Y luego tengo pendiente ir a Baja California, a Tijuana, pero sí voy a ir a la inauguración de ese camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Es un camino que atraviesa la sierra, que ayuda mucho a comunidades marginadas. Fue el camino para que
le demos contexto y colorido para que tengan los adversarios nota. Fue el camino que fui a supervisar cuando llegó la mamá de Guzmán Loera a entregarme una carta para pedirme que interviniera para que sus hijas pudiesen ir a Estados Unidos a visitar a su hermano, a su hijo, a Guzmán Loera, que está detenido en Estados Unidos. Entonces, como me bajé y la saludé y le recibí la carta y la escuché, se hizo un gran escándalo. Pues ese mismo camino, que en ese entonces estaba en construcción, ahora ya se terminó y lo vamos a inaugurar. Y tan. En un segundo tema, presidente, usted en unas horas más estará recibiendo a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Es la primera reunión que va a tener después de la salida de México del GIEI y esta demanda que hicieron los padres para que se siguiera la línea de investigación que proponía este grupo, así como los reclamos respecto a los archivos de la Sedena, incluso también se habló también de la Marina. Si nos pudiera dar un adelanto respecto a ese reclamo que hicieron los padres sobre la investigación de Ayotzinapa. Pues vamos a tener esa reunión para informarles, porque es muy importante que ellos tengan toda la información sobre lo que se está haciendo para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Es un compromiso que hicimos y desde luego castigar a los responsables. Ha sido un asunto también manejado por los conservadores reaccionarios en contra nuestra y también para un grupo de pseudodefensores de derechos humanos aliados con organismos internacionales de derechos humanos, incluso de la ONU, de la OEA, que se han dedicado a amedrar con el dolor de la gente, porque ellos viven muy bien, ganan muchísimo dinero, ganan en dólar y tienen un pensamiento también muy conservador, muy reaccionario. Entonces, están queriendo pues manchar la investigación que estamos haciendo, descalificar el trabajo que estamos haciendo. Nada más les preguntaría yo a estos pseudo defensores de derechos humanos de la llamada sociedad civil o de las organizaciones no gubernamentales, entre comillas, que me dijeran en dónde se tiene a tantos presos por un delito de desaparición como este, muy lamentable, en donde hay 2 generales presos, 20 oficiales del ejército o soldados, un procurador de justicia y como 120 detenidos. ¿Dónde? ¿En qué país?
y todavía no terminamos. Sigue la investigación y por eso quiero hablar con ellos, para informarles, para que no haya manipulación. Porque no es cierto de que el ejército no haya entregado toda la información. Es falso. El ejército entregó toda la información. Pero eso es lo que queremos decirles. Porque este farsante de Álvarez y Casa y otros más, pues han dedicado a mentir. Y es necesario informarles. Y para eso es la reunión. Y lo de los observadores, ellos tomaron la decisión de dar por concluido su trabajo, presentaron un informe. Nosotros no les pedimos que se fueran. Presidente, le quedan 12 meses, 10 días de gobierno. ¿Sigue en pie la garantía de que el caso Ayotzinapa quedará resuelto antes de este límite? Sí, tenemos mucho avance. Hoy vamos a informar y una de las cosas que nos va a ayudar mucho a contrarrestar todas estas calumnias va a ser el que vamos a dar a conocer toda la información, todo lo que podamos, que no haya problemas de carácter legal, pero todo, porque cuando se informa no pueden haber inventos, es muy difícil distorsionar las cosas. Cuando hay información no puede haber fácilmente manipulación. Abro un paréntesis para decir, como la del Reforma, ¿no? Que dice, no está terminado el tubo, ¿sí? Todo fue una simulación. Ahí va el agua, ahí va. Yo creo que mañana, pasado mañana ya llega, porque son como 100 kilómetros, 90 kilómetros de ducto. Son 5 plantas de bombeo. Entonces, ¿cuándo quitamos el tapón para que se empezara a llenar el tubo? El día 13, al mediodía, en la tarde. Ahí mismo se dijo que iba a llevar tiempo. Ahí está, en el acto. Es más, está en las redes, porque se transmitió. Se iba a llevar 7 días, 8 días el llegar con el agua a la potabilizadora de Monterrey. Y se dijo también que iban a hacer en inicio 1,000 litros por segundo y que a finales del año va a llegar a 5,000 litros por segundo, porque es un proceso y que se había hecho en un tiempo récord, como sucedió, porque hay escasez de agua. Hay 2 presas que están secas prácticamente y por eso tomamos la decisión de llevar estos 1,000 litros por segundo, que va a ayudar mucho en el caso del abasto de agua en Monterrey. Sin embargo, pues es un periódico muy conservador, un pasquín de la derecha, y son muy inmorales, muy deshonestos.
ayer decía yo de que en el AMPA del periodismo se dice que la mentira cuando no mancha tizna. Y ese es el criterio, ¿no? O la máxima que caracteriza a la Reforma y al norte. Y ojalá ya no dejemos, digo, ya no volvamos a mencionarlos porque hasta lo estamos haciendo famoso. Una vez mencionaba yo a una señora y luego me dijeron, la está volviendo famosa, porque dije algunas cosas. Pero ya después ellos mismos, ¿no? Sus abogados, me dijeron que ya no hablara yo de ella. Entonces ya, pero sí es importante, no se les hace famosos. Es importante por sus lectores, porque la gente es muy buena, y hay bastante ingenuidad o conservadurismo. O sea, me cae mal el comunista, el populista, presidente de México. O no estoy de acuerdo que hable que el dinero no es la felicidad. ¿Cómo no va a ser el dinero la felicidad? Entonces me choca. Entonces tenemos pues que estar dando a conocer que hay otro pensamiento, que hay otra forma de ver las cosas y que podemos incluso convivir con las dos formas distintas, contrapuestas de ver el mundo. Dos, por hablar de las más importantes históricamente, el pensamiento liberal y el pensamiento conservador, pero hay muchísimas más. Y podemos, ¿no? Convivir así. No puede haber un pensamiento único. La democracia es diversidad, es pluralidad. Pero antes nada más eran ellos. Por eso estaban a punto de acabar con el país. Nada más que el pueblo de México es mucha pieza y no pudieron, pero se quedaron muy enojados porque no se les permitió que siguieran medrando, robando, saqueando a México, empobreciendo al pueblo, haciendo cada vez más profundas las desigualdades, donde unos cuantos lo tienen todo y la inmensa mayoría carece hasta de lo más indispensable. Un país donde pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Estamos en contra de eso. Yo recuerdo que cuando hubo una elección hace como 2 o 3 años aquí en la Ciudad de México, uno que fue director de Reforma puso un plano de la ciudad y como les funcionó la manipulación en medios, y a eso siguen apostando, y sectores de clase media, alta y alta, votaron por el bloque
conservador y corrupto, y en Iztapalapa y donde vive la gente con menos ingresos, pero muy consciente, votaron en favor de la transformación. Entonces, el que era director de Reforma pone, así se votó en la Ciudad de México. Entonces pone, los que pagamos impuestos, votamos por los que no pagan impuestos, votaron por la transformación. Porque son muy clasistas y racistas. ¿Cómo no pagan impuestos los de Iztapalapa? Proporcionalmente hasta pagan más que los de mero arriba. Si tomamos en cuenta el ingreso de cada quien, hasta hace poco, yo creo que todavía, porque no se ha podido corregir del todo, el impuesto sobre la renta que pagan los trabajadores mexicanos era mayor al impuesto sobre la renta que pagaban las grandes corporaciones económicas y financieras. Estoy hablando del impuesto sobre la renta. Ahora, si vamos al impuesto al consumo, sin duda que pagan más proporcionalmente los de abajo, porque en todo lo que se compra hay que pagar un impuesto. Hemos defendido históricamente, eso no lo dicen, porque los gobiernos neoliberales, neoporfiristas, conservadores, corruptos, querían cobrar IVA en alimentos y medicamentos. ¿Saben por qué no lo pudieron hacer? Por nosotros, por nuestra lucha. Pero en el resto de las mercancías, en todas hay que pagar impuestos. Si se compra una camisa, un par de zapatos, y todos pues tienen que pagar impuestos, todos tenemos que pagar impuestos. Pero la mentalidad del conservadurismo es esa. Es muy difícil, muy difícil hacerlos cambiar. Entonces les molesta que tratemos estos temas